Abierta. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Luna Abierta. Gracias por estar aquí y ser los primeros en creer en nuestro proyecto. Hoy, en este hermoso día de luna llena, abrimos este espacio lunar para profundizar en conversaciones y temas que merecen más tiempo, más atención y sobre todo más profundidad. Yo soy Luna Piedra, periodista con más de 12 años de trayectoria en radio y 8 en periodismo. Pertenezco a la cuarta generación de una familia que ha vivido detrás del micrófono y en las mañanas trabajo en La Voz del Tomebamba, en Cuenca, quizás me han escuchado de ahí. Este espacio nace de creer que Cuenca, sobre todo Cuenca, y el mundo necesitan un lugar para hablar de los temas que usualmente no se hablan, para profundizar en la era del scrolling, en la que todo nos pasa muy rápido. Ya sea que nos estás escuchando mientras manejas, o si te estamos acompañando mientras no haces nada, como Cristian Castro, bienvenida y bienvenido, esto es Luna Abierta. Antes de empezar, quiero agradecer a quien hace posible este espacio. En Luna Abierta creemos que rodearse de lo que te hace feliz es una decisión consciente. Colineal también lo cree. Por eso nos acompaña con estos increíbles muebles en este podcast. La persona que me acompaña hoy es Pepita Machado Arévalo. Bienvenida, Pepita. Muchas gracias, Luna querida. Te agradezco por la invitación a este espacio en el que te he visto soñar en los últimos años. Cada objeto, cada detalle representan tu creatividad, tu ojo artístico. Me siento privilegiada de compartir con vos, no solo por la trayectoria que tienes, que es muy significativa en Cuenca, sino por el corazón enorme y la inteligencia y sabiduría que te adornan, y por las profundidades en las que nos hemos sumergido en conversaciones infinitas que atesoro en el corazón y que me han transformado. Pepita, gracias por estar aquí. Ella es abogada especialista en género, es pintora, escritora, investigadora. Pepita Machado tiene formación en ciencias sociales, derecho y literatura y en su práctica combina la escritura, la pintura y la investigación sobre las mujeres. Su trabajo aborda pensamiento crítico, sensibilidad estética, cultura popular y experiencia personal en distintos registros. Y además de todo eso, es una amiga a quien tengo el gusto de tener cerca en mi día a día y que personalmente a mí, con su sabiduría, me ha salvado de varios desarrollos de personaje muy innecesarios. Así que muy bienvenida a Luna Abierta, Pepita. Antes de empezar, quisiera preguntarte cómo te defines. Como una curiosa por la vida, también a través de mis gustos. Me gusta la calle con sus historias, me gusta la gente, me gusta pintar. Y también alguna vez me definí en X, cuando era Twitter, como un trozo de hielo en la escarcha. Marco, su novio, define a Pepita así. Ella es brillante, vibrante, sensible, transformadora en cada letra y cada trazo transmite cosas que pocos pueden lograr. Bienvenidos al episodio 1. Se llama Lo que no se nombra no existe. Pepita, tú eres abogada, pero también eres alguien que vive el lenguaje de otra manera, casi que en otra dimensión. Más de una vez yo le escuchaba a la Pepita definir perfectamente situaciones que no aparecen en los diccionarios y otras le he visto identificar situaciones de una manera exacta, casi que quirúrgica. Es por eso que yo quiero pedirte hoy de favor para el mundo que nos expliques a los que estamos aquí sintonizados, algo que creo que todos hemos vivido, pero que muy pocos han podido ponerle nombre. En esta primera entrega del diccionario de Pepita, porque estoy segura de que te necesitaremos nuevamente, vamos a tocar 8 términos, 8 palabras que existen, tienen nombre y algunas creadas por Pepita de su pertenencia, y todos vamos a incluir o incluimos en nuestro día a día. Así que, Pepita, empezamos con la palabra limerencia. ¿Qué es la limerencia? Luna, creo que la idea de este episodio surgió a partir de una serie de actos y de conductas humanas, algunas que rayan francamente en la manipulación y en el maltrato, que nos pudieron haber hecho muy infelices a lo largo de nuestra vida, pero que no sabíamos nombrar. Entonces, cuando ya le damos un nombre a estas conductas, y está muy difundido también en el lenguaje de redes sociales, de millennials y centennials,
estos términos y esto nos permite saber que no somos las únicas personas que lo hemos vivido, que es algo compartido. Entonces, la limerencia, por ejemplo, es este estado involuntario mental de obsesión por otra persona, una obsesión romántica tan intensa que no necesariamente es correspondida, pero que se vuelve compulsiva y que nos invade completamente. Yo he sido muy adicta a la limerencia porque tiendo a obsesionarme mucho por temporadas y desde niña estuve obsesionada con personas y yo ya les imaginaba un rostro, un nombre, una personalidad. Y el problema era que a veces la vida no inmediatamente, sino después me presentaba a estos seres y si no coincidían con la imagen que yo tenía en mi mente, entonces yo empezaba a sufrir, me sentía francamente decepcionada. No sé si eso te ha pasado a vos. Claro, y usualmente cuando conversamos con la Pepita, yo sí le he dicho, amiga, creo que estoy limerenciada, que es como, ni siquiera me dan likes en la historia, pero estoy así totalmente involucrada pensando en una persona. Es algo que a mí personalmente me ha pasado Ujú, muchísimo, ujú. pero que definir esta palabra me ha ayudado como a entender que el amor tiene que tener una correspondencia, que tiene que Exacto. haber una reciprocidad, que tiene que haber claridad, sobre todo de parte de la otra persona. Actos, porque Ujú, muchas veces también podemos caer en palabras que nos dicen. ujú. Entonces, la limerencia nos ayuda a diferenciar un amor sano, correspondido, quizás de un amor idealizado Ujú. y que quizás solo existe en nuestra cabeza, ¿no? Claro que sí, pero también tiene una dimensión muy poética porque yo me acordaba del ejemplo de Betty la Fea cuando ella estaba unilateralmente enamorada de don Armando y ella vivía ese amor con una intensidad y una profundidad y el problema o la historia comienza a complicarse el momento en el que ella se siente aparentemente correspondida y luego efectivamente es correspondida, ahí las cosas se complican, ¿no? Pero ese estado unilateral de obsesión también llega a ser para algunas personas con ideación romántica una cosa hasta bonita, hasta que tienes que enfrentar al otro, a la otra, pero la limerencia puede llegar a ser muy angustiante, incluso puede necesitar algún tipo de tratamiento ya de carácter profesional y psicológico. Claro, y a todo esto, ya que estamos hablando de temas así, quisiéramos aclarar que esta es una conversación entre amigas, que estos temas nos importan muchísimo y si bien estamos tocando temas que tienen que ver con lo psicológico, al final creo que los psicólogos tienen el veredicto final. Por supuesto, nosotras no somos profesionales en la materia, nos interesa comentar para ustedes. Así es. Pepita, el ghosting. Yo creo que el ghosting, la mayoría de personas que nos están escuchando quizás ya lo saben reconocer. Incluso yo escucho gente que dice, sí, me hizo ghosting, pero vale la pena volver a darle un significado a esta palabra. El ghosting es cuando una persona con la que teníamos contacto desaparece de manera abrupta y corta toda comunicación. Y ahora en tiempo de redes sociales es mucho más abrupto porque puede llegar a un bloqueo del WhatsApp, de las redes sociales, a no volver a contestar. Pero el ghosting existe de toda la vida, o sea, ha habido gente que ha ghosteado, que ha desaparecido de nuestras vidas sin darnos ninguna explicación y eso puede llegar a ser muy doloroso porque no se puede procesar el duelo de una manera correcta con una persona que unilateralmente ha abandonado el vínculo sin previo aviso. ¿Te han gosteado, Lunita? Obvio, y a ti te han ghosteado Muchas veces, muchas claro. veces. Sí, 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 me gostearon hace muchos años, me gostearon, pero de manera antes de la vida de las redes sociales. Esto fue en los early 2000, fui completamente gosteada y me quedé años limerenciada, obsesionada con esa pregunta de qué fue lo que pasó. Exacto, y ese es el problema con el ghosting, que no te dan una explicación
porque quizás para la otra persona es mucho más fácil no explicar qué es lo que Ujú, está ujú, pensando, lo que está sintiendo, y finalmente solo corta la ujú, comunicación de un día al otro, lo cual para el otro lado puede sentirse devastador. ¿Y por qué tocamos este tema? También porque pienso que está muy normalizado ujú, ghostear. En esta época, incluso hay estos reels que están de moda, en donde aparecen una pareja como súper feliz, paseándose, y dice, en este día estuvimos súper bien y al siguiente día me dejó de escribir, me dejó de responder. ujú. Es muy extraño también el ghosting, es como, se da muy de la nada. Sí, yo creo que es excelente que existan estos términos para explicar, porque muchas personas hemos estado siendo gosteadas durante siglos y no hemos sabido que fuimos gosteadas, no teníamos un nombre para esto, así que es súper importante. Y en la conversación que tuvimos, te dije que se me ocurrió el término visting como una forma de ghosting en la cual te clavan el visto y no te vuelven a responder, que es una cosa también compleja. Ojo, puede ser que haya personas que llegan a gostear porque están poniendo algún tipo de límite por autocuidado. Puede haber también esos casos donde una persona se siente obligada a hacer ghosting porque es su manera de protegerse en una relación en la que no se siente cómoda, por ejemplo. Pero aquí hablamos sobre todo de esta conducta de irresponsabilidad afectiva donde alguien desaparece sin explicaciones y parece que las dinámicas en las redes sociales facilitan que las personas simplemente desaparezcan. Y te dejan en el doble visto azul. Ujú. Ujú. Pepita, la siguiente palabra que tenemos es Caspering y quiero preguntarte, ¿esta palabra tú te inventaste? No, es una palabra que existe y que más bien describe una conducta a la que yo he podido recurrir en ocasiones. Como no he tenido la fuerza de voluntad para hacer ghosting, he hecho Caspering, que es un ghosting súper amable. Es una desaparición lenta. O sea, si ghosting es un fantasma, Caspering es como Gasparín, es algo mucho más sutil, es por etapas. Entonces, ya no es tan frecuente la comunicación, dejo de responder a la misma velocidad, puedo evitar ciertos encuentros y voy poniendo distancia de una manera mucho más delicada, pero el fin de la persona que hace Caspering es cortar el vínculo, porque ya vamos a ver otras variantes donde la persona hace esto de empezar a ser intermitente o a alejarse poco a poco, pero con una intención de generar en la otra como angustia, algún tipo de respuesta emocional. En cambio, en el Caspering, las intenciones no son dañar a la otra persona, sino es retirarme yo, pero no te quiero dañar y por eso no te hago ghosting. De pronto tampoco tengo la entereza de ser asertiva y de decirte los motivos por los que me alejo, pero lo hago de manera amable y progresiva. Es decir, desapareces lentamente, Sí, te no sé qué esfumas. te parece, Me porque parece estás... terrible en realidad porque es como sufrimiento lento. Sí, 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 puede ser, puede ser. Tal vez la intención no es mala, dependiendo de la situación, pero puede ser muy doloroso, por supuesto. Sí, yo también Ujú, he hecho Casperín, ujú. Pepita, no, no eres la única. La siguiente palabra que tenemos es orbiting, es una palabra que es menos conocida que el ghosting, pero ya empieza a sonar entre las personas que hablamos de estos temas. ¿Y por qué nos gusta hablar de estos temas? Porque nos gusta nombrar también ciertos comportamientos y cosas que a veces nos hacen y no sabemos qué pasó. Esto nos ayuda a entender qué es el orbiting, Pepita. El orbiting es cuando una persona, por ejemplo, deja de tener un contacto real con vos, pero se presenta de manera intermitente por otros medios. Caso típico, existe mucho no solo en el ámbito de las relaciones de amistad, sexoafectivas, sino también en el ámbito comercial. Por ejemplo, alguien con quien tenías un negocio por WhatsApp y le envías una propuesta, no te responde, te clava el visto,
pero sigue dando like a tus historias o te responde en X o en el Facebook si aparece, o sea, está como orbitando, está a una distancia en la que no se acerca, pero tampoco se aleja y a mí me parece una conducta en la que de pronto se quiere generar algún tipo de doble vínculo, ¿no? Una de cal, una de arena. No me acerco, pero tampoco me desaparezco del todo. Y quiero generar como algún tipo mm, de reacción emocional en la otra persona, o de duda, o de pregunta, que, ¿por qué esta persona no me responde, pero me sigue dando likes? No me responde el mensaje, pero ve todas mis historias. No sé si te ha pasado eso. Claro que sí, y a mí me gusta mucho la analogía del orbiting con los planetas, y por eso es el tema de Ujú, orbitar, porque ujú, los planetas orbitan alrededor del Sol, pero nunca terminan de acercarse al Sol. Tú ujú, no ves un planeta que se da contra el Sol porque están orbitando. Entonces, ¿qué pasa? Son estas personas que nunca se terminan de acercar a ti. Quizás te envían un ujú, mensaje, quizás es más, te dicen feliz cumple, te dan likes y el rato que les dices, no sé, veámonos, que implica ujú, intimidad, ¿no? ujú, Veámonos, se hacen para atrás. Entonces, tú no sabes qué exactamente está pasando, ¿no? Porque dices, a ujú, ver, estoy recibiendo su atención, pero no exactamente la que necesito, la que quisiera. ujú, Entonces, he visto amigas mías terminar en el psicólogo por eso. Pero lo bueno es que ujú, tenemos esta palabra que le podemos identificar y que yo les he dicho, amiga, te están haciendo ujú, orbiting, o yo misma he identificado alguna vez que me hicieron orbiting. Vamos con la siguiente palabra, es breadcrumbing. ujú. Pepita la eligió. Sí, es que está muy vinculado con el orbiting y es dar migajas de atención. O sea, no te hago ghosting, no te hago caspering, no desaparezco, pero te doy una atención con un refuerzo intermitente. Es como soltar migajas de atención, de interés, y eso hace que la persona se pueda enganchar de manera afectiva, psicológica. Esto puede generar, por supuesto, un daño emocional en la persona que es víctima de breadcrumbing. Entonces, ahí ya en nuestra educación emocional creo que tenemos que ir también mirando cuando los vínculos son recíprocos, son sanos, son claros, cuando son coherentes, sólidos. Esto no quiere decir que uno esté obligado a mantener relaciones para siempre, pero se puede hablar con la verdad, así sea doloroso, pero no ejercer este tipo de manipulación, porque yo creo que el breadcrumbing ya tiene un elemento de dolo, hay un poquito de maldad en el breadcrumbing. Porque si a vos no te interesa una persona, como decían las abuelitas, si no te gusta este chico que está por vos, no le des alas. Pero hay personas a las que les gusta gustar y eso también es algo de lo que creo que hay que hacerse cargo, ¿no? Exacto, es el migajeo, ¿no? Claro, Migajera, la claro, la persona paloma. migajera es la víctima del Sí, breadcrumbing, la que pica esas has sido esas migajera. migajitas. Por supuesto, toda la vida. Yo, desde niña, yo me definí como forever alone, porque yo tenía estas limerencias súper fuertes. Yo me enamoré cuando era bien, bien chiquita. Estaba enamorada de Alex Aguinaga, fue mi primer amor. Creo que tenía 7, 8 años. Estaba profundamente enamorada de Alex Aguinaga, no sé por qué. Y luego me enamoré también de uno de los integrantes de Magnetos. Esto, estamos hablando de los años 90, ya son muchos años de eso. Y luego yo vivía por la avenida Solano y me enamoré de un guardia de la italiana de manera profunda. Y obviamente cuando Alex Aguinaga, el guardia, el de Magneto, no me iban a corresponder, ¿no? Pero asimismo sí me enamoré de compañeritos de mi clase desde muy chiquita. Entonces cuando recibí algún tipo de señal, yo escribía interminables diarios donde decía, me jaló el pelo, me quitó el lazo, me dio un chicle, cosas de ese tipo. Y con mi mejor amiga del colegio éramos tan migajeras que estábamos enamoradas de cada una de un chico diferente.
y llegamos a ser tan migajeras que en esa época no había celulares ni nada y investigábamos cuál podía ser el nombre del padre o de la madre, íbamos a la guía telefónica, detectábamos el teléfono, hacíamos llamadas a todas las personas que podían ser hasta que nos contesten ellos y en la guía telefónica averiguábamos la dirección y nos íbamos a estar paradas ahí. Y una vez ya el punto más bajo en el que caímos fue cuando uno de los chicos de quien estaba enamorada, mi amiga, comió un tango y dejó el sobre ahí en el patio cubierto del colegio y fuimos por el sobre y lo atesorábamos en nuestro corazón, así como a su basura, ¿me cachas? O sea, eso yo creo que yo fui muy migajera desde ya otras cosas que ni te cuento, que ya son dolorosas, así ya son para motivo de análisis en terapia, pero algo más lúdico, como un ejemplo más suave. Desde pequeña fui migajera, muy migajera. Ahora he aprendido a tener un poco más de dignidad, pero de chiquita súper migajera. ¿Vos fuiste migajera? Claro que sí, he sido migajera, amiga. Lo importante es darse cuenta de que uno está siendo migajera y ser cada vez menos migajera. ¿Qué es lo opuesto de ser migajera? Es aprender a recibir también, Ujú, ¿no? ujú, Porque a veces no sabemos recibir. Entonces, aprender a recibir, aprender a ser ayudada y cachar que muchas veces estos pequeños gestos no significan nada si no vienen acompañados de acciones. Y creo que las redes sociales nos han permitido caer en el migajeo intenso y ser como palomas o terians palomas, recibiendo un simple like o una reacción en la historia. Ay, me reaccionó, me siguió en redes. ujú. En realidad, lo opuesto a ser migajera es darse cuenta de que lo único que tenemos cuando estamos evaluando si es que las dos personas estamos involucradas en un vínculo es este tema de los dos estar involucrados con Ujú, actos y actos palpables, ¿no? Presencia, ujú. reciprocidad y todo eso. Oye, uno de mis grandes desencantos cuando yo era adolescente, hubo una convivencia, porque yo estaba en un colegio religioso y el facilitador dijo que una característica fundamental del amor era que tenía que ser recíproco. Y yo me sentí muy decepcionada porque hasta ese momento todos mis amores habían sido unilaterales y yo decía, ¿por qué dice que no es amor si yo lo siento profundamente? Pero era algo que yo vivía de manera absolutamente sola. Ujú. Y para el final, estas últimas dos palabras que hemos elegido en esta edición son, yo creo, autoría tuya. Sí, 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 sí. Pienso que creé el verbo. Si alguien lo creó antes que yo, me avisa. Ujú, sí, la palabra secretarizar o secretarización ujú. de autoría Pepita Machado pueden citarle cuando vayan a usar. Explícanos, por favor. Ah, no, a lo largo de la vida yo me di cuenta de una serie de relaciones de poder donde existen personas que de pronto nos asignan labores como asistentes o secretarias o secretarios personales sin serlo. Esto pasa, por ejemplo, mucho en la función pública, porque obviamente ahí cada servidor tiene un rol, pero hay personas que se creen con la atribución de pedirles a otras personas que les cojan la cartera, que les llamen un taxi, que les traigan papel, que les sirvan café, cosas de este tipo. Entonces, secretarizar es asignar a otra persona labores como de asistencia personal o de secretaría, pero sin que esa persona tenga esas obligaciones. Es una forma de ejercicio de poder súper nociva. ¿Vos te han secretarizado, Lunita, o tú has secretarizado a alguien? No, en realidad no, no he podido secretarizar, como que me da culpa o Ujú, no, no me siento cómoda pidiendo que otros hagan cosas por mí y cuando lo hago es como que digo, perdón que te pida esto. Sí, sí he sido secretarizada, es cuando me han pedido cosas que no van con mi función, ¿no? Muchas ujú, veces se dan en el ámbito del trabajo, ¿no? ujú, Entonces estamos ahí en el trabajo y es así como, me pasas mi bolso,
por ejemplo, así como, ¿y eso qué Ujú, tiene que ver con el rol que tengo en el trabajo? Una vez sí, pero todo el tiempo uno ujú, empieza a notar algo. O como me contaba alguien el otro día, me decía, eh, sí, una vez cuando recién empecé mi trabajo, yo les invité pizza, creo que ujú. era algo así, empanadas, no me acuerdo. Y luego esta misma persona el siguiente día se fueron a comer empanadas y el compañero se paró en la caja esperando a que pague. Y él así como, no, no voy a pagar. Entonces, secretarizar es eso, es como la otra persona espera que tú hagas cosas que no quieres hacer en realidad y que no es tu función ni deberías hacerlas. Y es por cómodos también, ¿no? Claro, por ejemplo, yo he ejercido labores de secretaría, he sido secretaria muchas veces en mi vida y una cosa es hacer tus labores de secretaria porque son tus labores y otra que te secretaricen. Pero hay una variable muy perniciosa que es la autosecretarización en la que yo incurro muchísimo, que es cuando yo me auto secretarizo, o sea, es como, no sé, por el solo hecho de ser mujer, porque a veces nos pasa mucho esto a las mujeres, pero a muchos hombres también. Tenemos esta idea de que tenemos que servir, que cuidar, que entonces nos autosecretarizamos, o por ejemplo en ambientes de trabajo, grupos de amigas, siempre hay personas muy serviciales, pero que asumen de manera desproporcionada roles que deberían ser compartidos, entonces es como una autosecretarización. Yo solita ya no sé, empiezo a servir sin que sea mi rol y no estoy siendo pagada para esto como cuando soy una secretaria, por ejemplo. Te pones a las órdenes. Te pones a las órdenes y está bien mientras no sea en menoscabo de de tus derechos, de tu tiempo, de tu energía. Entonces es una autosecretarización porque yo me estoy como inmolando por algo que nadie me ha pedido. Es una cosa absurda. Y cabe recalcar para alguien, si está escuchándonos, alguien que es secretaria, es una labor totalmente digna mientras es pagada. La cosa Por aquí es, supuesto. me están pidiendo que haga cosas que no me corresponden. Exacto. Es como darle a una persona esa labor sin que sea su labor. Ajá. Ujú. La siguiente palabra que también me parece divina de las que la Pepita ha creado es maridizar. Sí, bueno, yo tengo a veces la teoría de que en la vida tenemos parejas energéticas y ustedes se pueden poner a pensar si tienen pareja energética con alguien, porque a veces tenemos pareja energética con nuestra madre, con una amiga, no sé, con un padre, con una hermana. Y maridizar es como darle al otro un rol de tu pareja sin tener un reconocimiento formal ni un acuerdo explícito. Y aquí vamos un poco a aludir a los roles de género. Maridizar a alguien, por ejemplo, a un amigo, a un colega, puede ser decirle cosas como, manéjame el carro, no sé, ¿se te ocurre un ejemplo de maridizar? Claro, pásame viendo. Exacto. eh, ¿Cuál más puede ser? Labores del hogar, como por ejemplo, arréglame el grifo de mi casa que se dañó. Dame poniendo el foco, ponme el foco. Ujú. Cárgame las cosas en mi mudanza. Exacto. O sea, no es que no podamos pedir favores, pero a veces hay gente que asume que por el hecho de tener una amistad, un vínculo, a veces una relación de poder, se abusa de esa relación de poder y se maridiza a un colega, por ejemplo, un compañero de trabajo de un rango inferior, y ya se le piden cosas ajenas a sus funciones, que están más en el ámbito de lo que uno le pediría a una pareja. ¿Tú has maridizado a alguien, Pepita? A mis novios, sí, claro que les he maridizado. Pero eso es normal, quizás, ¿no? Tal vez es normal, pero a otras personas no. No sé, me da mucha ver. Es como, no he podido secretarizar, tampoco he podido maridizar. No, no sé si vos has maridizado. No Ah, estoy sí, a mis segura. amigos. A amigos les he tenido que maridizar, pero generalmente termino como ofreciéndoles
pagarles, así como en cosas como, por favor, ayúdame con estas fotos, dame poniendo el foco. Sí he tenido que hacerlo porque he vivido sola y obviamente ha sido como imprescindible en algún momento. Y obviamente como mujeres podemos hacerlo todo, pero todavía en en una sociedad así como la nuestra, donde están todavía muy marcados los roles de género, las mujeres asumimos el rol de género y tendemos a pensar que no somos capaces, por ejemplo, de colgar un cuadro, de cambiar un foco, de cambiar una llanta, y nos vemos obligadas a maridizar a hombres cuando lo podríamos hacer nosotras también, porque somos capaces de todo. No sé qué opinas de eso. Totalmente. Y también me hace pensar en una maridización que se da mucho, que es entre madres e hijos. Es También. importante tocar ese tema porque yo he visto cómo Ujú, muchos hijos, está bien, ¿no? Mucho respeto a los vínculos madre-hijo, ujú. pero ya hay hijos que ya cruzan un poco eso en el vínculo con su madre y quizás eso hasta les llega a afectar en su vida afectiva, ¿no? Claro, son madres que, por ejemplo, le tienen a su hijo varón en el lugar de una pareja. Y es complejo porque eso muchas veces impide que el hijo pueda formar un hogar o pueda dedicarse a su hogar porque está maridizado por la mamá. Eso pasa muchísimo y en Cuenca pasa mucho también. En Sí, Cuenca pasa muchísimo. Es lo muchísimo. que dicen romper el cordón umbilical también, ¿no? Para poder Claro. tener la vida propia, sin romper con el cariño a la madre y la ayuda a la madre igual, que siguen siendo importantes. Claro, yo creo que romper estos vínculos con los padres, las madres, es una tarea del sujeto en su proceso de individuación a lo largo de la vida, pero culturalmente está muy naturalizado, sobre todo en Cuenca, este tipo de conductas. Incluso no sé si has escuchado que hay gente que les dice a los niños, les dicen mariditos, o sea, es complejo. Puede ser un término chistoso, pero si le escarbamos un poco puede llegar a ser un poquito inquietante también. ¿Crees que se puede dar en Ujú. en el ámbito contrario de hija a padre, por ejemplo? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que a veces puede haber como una confusión, digamos, a nivel psicológico, energético en un vínculo. Pero bueno, esto puede ser también por la confianza, habría que ver hasta qué punto es sano, ¿no? Eso, pero eso ya tendrían que definir las personas expertas. Pero vos me dijiste algo lindo la otra vez que hablamos de la palabra maridización, que es un término en construcción, que estamos abiertos a sugerencias, por supuesto, que es interesante porque, claro, al maridizar es como secretarizar, pero en masculino y pedirle eh, cosas, pero puede ser a una mujer también, no necesariamente a un hombre, pero pedir cosas que le pedirías a un marido. Pero también tenemos que empezar a deconstruir esa idea de los roles del marido, de la mujer, porque hay muchos arreglos afectivos, familiares hoy en día, que eso yo creo que es importante decirlo. Pero lo lindo que vos dijiste es que cuando te dije que las mujeres tendemos a pensar que necesitamos un marido para ciertas cosas como una mudanza, cambiar focos, cambiar llantas, y a veces cuando vivimos solas llega ese momento en el que estamos muy felices, pero decimos, ahorita sí me gustaría tener un marido aquí, un hombre en casa. Y luego pensamos que lo podemos hacer también, que no es algo que tiene que hacer un hombre, pero luego vos dijiste algo lindo que era, pero también merecemos ser ayudadas, ser apoyadas y que, por qué tener esta idea de que lo tenemos que hacer todos solas? Podemos Exacto. recibir también afecto, apoyo, cuidados y gestos de ayuda, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí Shakira tiene mucha culpa Ujú. al hacernos creer ya súper poderosas que sí, que podemos todo, pero también necesitamos ayuda, apoyo, presencia, hasta para por chat, ¿no? Así me pasó esto, ¿cachas? Claro. El otro día le contaba a la Pepita, encontré un 100 pies gigantesco, quizás era como 4000 pies, porque era una cosa extremadamente larga, medía como 15 centímetros, era un velociraptor. Y a mí me dan mucho miedo los insectos, ¿no? Ujú. Y ese fue un momento en el que dije, ay, qué ganas de tener un hombre aquí que me ayude y le saque. Y es como, le llamé a mi tía,
Mi tía me dio como direcciones sobre qué hacer, grité. Me demostré que sí puedo, pero a la vez es como, no está mal pedir ayuda, no está mal necesitar ayuda. A veces también me pasa cuando cargo las compras, digo, ay, qué ganas, así como de compartir este engorroso labor de cargar como los 10 kilos de arena de mis gatos. Ujú. Entonces, sí, está bueno igual como pedir ayuda. No somos súper poderosas o súper poderosos y en general cuando lo hacemos con alguien que quiere ser maridizado como una pareja, por ejemplo, no pasa nada. Claro, ahí no pasa nada. Y yo creo que es lindo, son gestos de apoyo lindos, pero claro, también hay que cachar cuando hay estas maridizaciones fuera del lugar, también, no sé. Sobre todo, por ejemplo, imagínate maridizar a alguien que tiene pareja. Puede ser incómodo para la Mm, pareja, ¿me claro, entiendes? puede ser un gesto de mucha irresponsabilidad, por Ujú, supuesto. exactamente. Bueno, ha llegado uno de mis momentos favoritos, Pepita. Una vez terminadas estas palabras, se llama este segmento Luna Pregunta. Es el espacio de este podcast acompañado por Colineal. Y hoy siendo el primer episodio, la pregunta va directo a ti, Pepita. Si vos tuvieras que defenderte a vos misma ante el juzgado, ya que tú eres abogada, ante un juez por haber practicado alguno de estos comportamientos que acabamos de revisar, ¿cuál elegirías y cómo te excusarías? ¿Cuál sería tu argumento? Yo creo que he sido responsable muchas veces de Casper, porque de pronto no he tenido las agallas para un ghosting. No he tenido las agallas en ciertos vínculos para decir que no estoy cómoda, para poner límites o para simplemente desaparecer. No he podido. Entonces lo he hecho de esta manera amable, pero no como no como el migajeo, el breadcrumbing o el orbiting, sino este retiro lento con el cual mi objetivo es no herir. No me quiero sentir culpable y responsable de un corte abrupto en una amistad, en un vínculo profesional. Y he cometido casting y he sufrido un montón. O sea, yo pienso que parte de crecer y de ir evolucionando y también cuando he empezado a hacer mucha años de terapia psicológica, me han ayudado a estar más en mí, a estar más segura de quién soy y a decir las cosas como son. ¿Y Pero es difícil. cómo te sentiste cuando finalmente lo nombraste? Así como yo he hecho Caspering. em, Aliviada al reconocer que soy una persona que está en evolución, en aprendizaje y que de pronto puede llegar un momento en el que no necesite recurrir a estas formas de no enfrentar la verdad, porque creo que es súper importante decir las cosas como son, obviamente de manera asertiva, pero uno a veces por no herir eh, termina hiriéndose a uno mismo, permaneciendo en lugares, en vínculos, en, en trabajos, en relaciones, en amistades, en un montón de situaciones. Mucha gente se mantiene en matrimonios, en trabajos, en empresas, cuando realmente no quiere. Y yo pienso que lo más importante es la coherencia interna y vivir la verdad propia. Gracias, Pepita. Queremos también agradecer a Colineal por la comodidad. Hemos estado muy cómodas hoy. La comodidad que nos han dado a lo largo de este capítulo con estos hermosos muebles. Gracias, Colineal, por auspiciar este espacio y por creer en nosotros desde el inicio. De verdad, gracias. Luna Abierta es posible gracias a Colineal. Rodéate siempre de lo que te hace feliz. Bueno, gracias Pepita, gracias por venir, gracias por Muchas acompañarnos en gracias, este primer Luna. episodio. Hoy hablábamos de que quizás vamos a ver este primer episodio en años y nos va a dar así como quizás cringe, quizás así como, no sé, en años esto va a ser diferente a como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Claro, yo decía justo con el Marco conversábamos de eso, que siempre el episodio de todo lo que va a perdurar y que es memorable
es súper extraño. Y de pronto este sea el episodio más extraño de Luna Abierta, pero qué privilegio estar aquí y ser las primeras en sentarnos en estos muebles tan cómodos de Colineal y podernos escuchar en unos años, ojalá cambiando de criterios, de opiniones, que eso es interesante, evolucionar, no quedarnos en lo mismo y sobre todo no tener miedo a dar cringe, eso me parece fundamental, porque si tenemos miedo constante sobre el juicio ajeno, dejamos de ser auténticas, de ser nosotras mismas y de crear. Por eso te felicito, Luna, porque eh, tienes tanta experiencia en el formato de la radio, por ejemplo, pero esta es otra manera de abrir tu vulnerabilidad y es de una gran valentía hacer esto en Cuenca, donde también tenemos esta frase de disculparán cualquier cosa. Claro, Claro, disculparán cualquier cosita que hayamos dicho hoy, exacto, por ejemplo, disculparán. que se me salió. Bueno, Pepita, gracias, eres la primera en estar aquí. Gracias también a quienes hacen todo, todos los que hacen posible este espacio. Y ustedes los que están al otro lado viéndonos, gracias por llegar hasta este punto del episodio. Esto recién empieza y si algo de lo que escucharon hoy les resonó, compártanlo. Pueden escribirnos en redes sociales, síganos como Luna Abierta Podcast. Esto es Luna Abierta y nos vemos pronto.